Shalom, shalom, mishpachá, que Hashem sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenido a este espacio, este segmento de escatología judía. En la tarde de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que nosotros deberíamos estar haciendo en ese día de Rosh Hashanah. Como ustedes saben, la celebración de Rosh Hashanah consta de 2 días. Un día dentro de Israel, bueno, en Israel son 2 días, pero también en la dispersión se lleva a cabo 2 días. 2 días donde también en el segundo día se va a estar escuchando el sonido del shofar. Eh, Quizás para muchos de ustedes este es el primero, quizás el segundo Rosh Hashanah, donde van a estar compartiendo. Y yo recuerdo que desde que nosotros comenzamos, el servicio de Rosh Hashanah ha ido cambiando poco a poco a medida que nosotros nos enteramos de nueva información, la corroboramos, nos damos cuenta que ya hay un orden establecido, tratamos de apegarnos a ese orden. Muchos de nosotros en ese servicio se hacía en las noches, se sonaba el chofar en las noches, se sonaba el chofar en las tardes, o prácticamente cada vez que uno tenía la oportunidad se hacía sonar el shofar, porque habíamos leído en la Torá que era el día de sonar el shofar o de escuchar el shofar. Así que el shofar estaba básicamente a todas las horas. Vamos a nosotros a investigar un poco más en qué momento realmente es que se suena el shofar, dónde está la información, cómo se hacía esto en el Santo Templo, cómo se transfiere todo esto cuando el templo se destruye a las pequeñas comunidades que van a quedar en la dispersión. Hay unos aspectos legales y esto es bien importante poder entenderlo porque ya estaba todo discutido en la misma Mishnah. Está todo cómo se lleva a cabo. Hay muchas interrogantes en cuanto a quién puede sonar el shofar, quién no lo puede sonar, si la mujer y los niños pueden sonarlo. Y todo esto realmente usted puede encontrar la respuesta si lee el tratado Rosh Hashanah en la Mishnah. Bien, bien, bien importante que usted se familiarice con todo este tema. Este mes de Elul que estamos buscando al Eterno de una manera más íntima. Estamos haciendo o sacrificando, mejor dicho, ciertas horas de sueño para venir a buscar al Todopoderoso de una manera diferente, una manera donde realmente nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser anhela que Hashem nos escuche, que Hashem anule cualquier mal decreto que se pueda aproximar. Eh, Desde la antigüedad, nuestro pueblo ha hecho esto en horas de la madrugada. No hay un mandamiento que le diga a usted que tiene que hacerlo en horas de la madrugada. Hay congregaciones, sinagogas, comunidades que lo hacen antes del shacharit, ya cuando el sol ha salido. Obviamente, la hora de la madrugada, en mi opinión personal, tiene ciertas ventajas. Yo vengo a, por la naturaleza de los trabajos que he tenido, eh, casi todos han sido siempre de madrugada. Así que el tiempo que yo tengo antes de salir a la calle es siempre en la madrugada y yo he podido experimentar en básicamente casi 20 años haciendo esto, que en las madrugadas, realizar las madrugadas tiene una dinámica muy diferente a cuando tú lo haces a otra hora del día. Hay un trato diferente con el Todopoderoso a esa hora de la madrugada. El mismo salmista habla que muy de mañana te buscaré. Algunas versiones dicen de madrugada yo te buscaré. Y en la madrugada, como le dije, si usted no lo ha llegado a experimentar, yo lo invito a que usted saque un tiempo de madrugada para que hable con el Creador y usted va a comenzar a experimentar una atmósfera totalmente diferente, una dinámica y un trato totalmente diferente con el Creador. Claro está,
Esto es algo que uno va logrando poco a poco, es una disciplina que uno va adquiriendo. Tan pronto comienza a hacer todo esto y comienzas a dominar el estuche llamado cuerpo, que muchas veces tiene la intención de decirte, no te muevas de aquí, la cama está cómoda, quédate aquí 5 minutos más y tienes otro corazón que te dice, levántate, pasa tiempo con el Todopoderoso, te hace falta, va a ser de bendición. Y ahí hay una guerra entre dos corazones o dos inclinaciones. Uno que te va a decir, la cama está cómoda, eh, está frío, quizás esté lloviendo, se siente muy cálido donde te encuentras en ese momento, te quieres acurrucar. Y la otra inclinación te va a decir, tienes que pasar tiempo con el Todopoderoso. Hay un anhelo muy grande. Nuestra alma realmente quiere estar pegada, conectada, hablando con Hashem y no se quiere separar. Y ahí están las dos luchas constantes que está bien, bien documentado en la Mishnah Nazarita o los escritos del primer siglo, los escritos nazarenos. Tenemos relatos asimismo del rabino Shaul de Tarso hablándote de esas inclinaciones. Nuestro Santo Maestro Yeshua también te menciona algo acerca de lo que quiere hacer el alma, lo que anhela el alma versus lo que quiere hacer el cuerpo. Y asimismo, en dentro de la tradición de nuestro pueblo, también vamos a encontrar muchas, muchas historias que muchas veces nos las presentan de manera ficticia para traer un mensaje que tiene que ver con esas inclinaciones, inclinación al bien, inclinación al mal. Pero realmente cuando aceptas el reto, cuando comienzas este caminar y cuando desarrollas esa disciplina de poder hacerlo siempre de madrugada, va a ser un trato totalmente diferente. Bien, habiendo dicho eso, vamos a hablar de Rosh Hashanah y este servicio. Hoy vamos a compartir una presentación. Tiempo muy importante el que nosotros estamos viviendo. Am, Quizás usted vino hoy con la expectativa de escuchar qué está pasando alrededor del mundo. El mundo sigue los cambios, siguen los retos, siguen aclarándose mejor todo el panorama. Como ya ustedes saben, me han escuchado mencionar bastantes veces que desde el punto de vista escatológico judío, desde la antigüedad, se veían dos confederaciones de naciones que estaban ejemplificadas por dos animales mitológicos, el famoso Behamot, aquel toro que habita en la tierra, y esa serpiente marina, el leviatán o dragón marino, que también representa am, esa otra confederación de naciones, también un nombre clave para hablar del falso Mesías. Y en estos días cada vez se ve de forma más clara cómo los BRICS, liderados por Rusia, por China, ahora Corea del Norte, la India, algunos grupos en Sudamérica, están haciendo esta declaración pública de un orden mundial según lo que ellos están buscando. Por el otro lado, tenemos a la OTAN, Europa, con algunas también naciones de Occidente, como lo es Estados Unidos y Canadá, que forman parte de todo este grupo, con otra ideal para el mundo entero también por control. Ambas confederaciones de naciones están buscando el control. Y yo quiero que usted pueda entenderme. Cuando yo comencé a estudiar esto sobre el Leviatán, el Bejamot, hace unos aproximadamente 4 años atrás, veía todo esto fantástico, veía todo esto como que podría ser o no podría ser, quizás esto es una interpretación errónea. Y en el último 2 años específicamente, cuando el panorama se comienza a aclarar, uno comienza realmente a entender lo que ha estado estudiando y a decir, no, esto no es casualidad. Lo que estamos viendo es exactamente
lo que ya se había dicho en el pasado. Así que yo los invito a ustedes a que escuchen estos estudios en secuencia. Ya muchos de ellos se encuentran en Spotify. Estamos trabajando para subirlos también en la página de YouTube de Dabar de Bendición. Y esto es algo que usted no lo puede tomar a la ligera. Hemos aprendido que en el otro campamento, en el cristianismo, siempre se quiere entender los grandes detalles y las personas lo quieren rápido, todo digerido. Por el otro lado tenemos a el pueblo judío, y el pueblo judío es muy diferente en ese aspecto. El pueblo judío le interesa saber no la gran pantalla, no los grandes ah, sucesos que se van a dar, sino los pequeños detalles. Los pequeños detalles que te van a llevar obviamente a ver lo grande, lo macro de todo esto. Así que es importante nosotros poder ver las dos dinámicas que se dan y cómo se está apreciando una de la otra. Am, Se aproxima, como dije ya, Rosh Hashanah. Estamos escasamente ya algunas 3 semanas para que llegue este momento tan importante donde el universo entero va a estar en juicio. Y esto no es una tradición como muchas personas piensan. Esto estamos hablando que es real, esto está documentado en la misma Tanaj y poco más adelante vamos a estar viendo algunas de las citas donde vemos la evidencia. Así que Rosh Hashanah viene y mi pregunta para todos y cada uno de ustedes es, ¿sabes lo que espera de ti Hashem? ¿Sabes qué espera de ti Hashem para cuando llegue ese momento? Todo esto que tenemos ahora mismo es una preparación para ese evento, preparar nuestra alma, examinar todos nuestros corazones, examinar todo nuestro ser, eh, ver que realmente estamos presentándonos a Hashem eh, y que hicimos todo lo que está en nuestras manos para estar libres de cualquier tipo de transgresión, libres de cualquier tipo de culpa cuando llegue ese momento. Tradicionalmente, ese día también en el servicio las personas se visten de blanco como ocurre en Yom Kippur. Recuerde que uno es llamado, Rosh Hashanah es llamado el día del juicio mayor y Yom Kippur es el día del juicio menor. El inicio del juicio comenzará ese Rosh Hashanah, la culminación o el dictamen del juicio será para Yom Kippur. Y en ambos días, la costumbre es venir vestido de blanco, porque eso ejemplifica la pureza de la persona, sin dejar decir de que dentro del Beit HaMikdash, el Santo Templo, los Kohanim, los sacerdotes, también siempre estaban vestiendo de blanco, tratando de hablar también de toda esa pureza, tratando de siempre hablar como ese estado puro que había en un origen en el tiempo del jardín del Edén. Así que esto es parte de una tradición. Nuestro pueblo, el pueblo judío, ha desarrollado muchas tradiciones a través de los siglos. Y esas tradiciones no es porque ellos quieran estar añadiendo mandamientos, sino es porque en la tradición te ayuda a entender un poco mejor el mandamiento. Funciona como un adorno. Bien, vamos a ir aquí a la primera diapositiva. Y quiero que ustedes miren bien lo que le estoy presentando. Primeramente le voy a presentar algunas ramas del judaísmo para que ustedes vean cómo ellos están percibiendo el día de Rosh Hashanah. Dice, es el día del juicio, eh, Pidyon Nefesh, la redención del alma. Todavía no hiciste un rescate de alma para el gran día del juicio. Tienes el poder de espiar todas las faltas y salvar a la persona de todas las enfermedades, de todo tipo de desgracia. El rabino Shalom Arush, que es ese que está ahí en pantalla, llevará a cabo el rescate del alma en tu nombre en forma especial. Asegúrate el mejor abogado defensor para el gran día del juicio. Y no crea que yo estoy promocionando
al rabino Shalom Arush o al movimiento Breslev, porque no es así. Pero quiero que usted se dé cuenta de que básicamente es idéntico a lo que nosotros vamos a encontrar en los escritos del primer siglo, entendiendo que estos escritos del primer siglo, en esa audiencia judía, conectados directamente con el Beit HaMikdash, con el Santo Templo, entendiendo de que siempre, una vez al año, llega este gran día del juicio y el lenguaje prácticamente no ha cambiado. Eso es este sector que está presentándolo desde esta forma. Aquí tenemos a Rab Shaul Malech, un rabino muy conocido dentro de la comunidad judía en México. Y dice en una de sus enseñanzas sobre el día del juicio, expresó una idea muy reconfortante y dice que uno puede estar seguro de tener el mejor abogado si se apega sinceramente a la voluntad divina. En contexto, el mejor abogado se refiere a Hashem mismo, quien según la tradición no solo es juez, sino también el defensor de aquellos que se esfuerzan por mejorar, arrepentirse y acercarse a él. Eso es lo que dice este rabino Shaul Malech. Un poco ya diferente a cómo se presenta en el mundo hasídico por Shalom Arush. En otro lado, tienes a el Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Este señor ya fallecido hace unos aproximadamente 31 años atrás, considerado por cierto sector del movimiento Chabad Lubavitch como si fuera el Mesías esperado. Claro está, nosotros estamos convencidos, tenemos la prueba de que el Mashiach ya vino en nuestro Santo Maestro Yeshua. Fue muerto y resucitado por Hashem y en estos momentos está a la diestra del poder celestial, a la diestra del Padre, intercediendo, hablando a Hashem, abogando por todos y cada uno de nosotros. Pero, vuelvo y repito, esto es dentro del mundo tradicional judío y específicamente dentro de los hasídicos. Este señor, el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, el líder del movimiento, como ya mencioné, Chabad Lubavitch, compartió enseñanzas profundas sobre cómo prepararse para Rosh Hashanah, el día del juicio, en la tradición judía. Y su enfoque no era solo ritual, sino profundamente espiritual y práctico. La preparación para Rosh Hashanah debe ser con integridad, excelencia en pensamiento, palabra y acción. Esto es alguna de las cosas que decía este señor Menachem Schneerson, que dicho sea de paso, gracias a que esta persona comenzó a sacar y a extraer y a desempolvar la literatura eh, escatológica judía y comenzó a promover que volviesen a estudiarse, es que al día de hoy nosotros encontramos algo de información. Fue gracias a lo que hizo esta persona, que él mismo, y antes de cambiar, él mismo hablaba de que estaba esperando porque viniera el Mashiach. Nunca se vio a sí mismo como Mashiach ni nada por el estilo. Mas, sin embargo, cuando murió, cierto sector de sus seguidores lo proclamaron Mashiach. Estuvieron 3 días esperando que él resucitara, algo que nunca pasó. Eh, la persona, según entiendo yo, tampoco había ido a Israel, siempre se quedó en Nueva York. Pero así son las cosas. Vamos a ver ahora, siguiendo exactamente esta misma línea, con 2000 años de diferencia, ¿qué habla los escritos del primer siglo específicamente de este tema tan importante que a todo el mundo, a todo el planeta nos concierne, aunque ellos no estén al tanto de todo? Y ahí es donde ustedes pueden entrar hablando de todas estas importancias, las instrucciones de la Torá, que son para toda la humanidad, para todo el planeta. Como Israel, ese era el plan A, llevar la Torá a las naciones. Usted puede todavía hacer su parte
y aprender bien lo que dicen las instrucciones del Todopoderoso y compartirlo entonces con diferentes personas, porque la Torah es para todo el mundo. Bien, en primera de Yohanan 2:1. Escuche el lenguaje y dígame si no es prácticamente igual a lo que yo estoy presentando en el judaísmo tradicional de hoy en día. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el Sadik. Esta declaración es directa a Yeshua no solo como el vehículo de salvación, sino también como nuestro defensor ante Elohim. En el contexto del juicio final, Él intercede por quienes creen en Él y han aceptado vamos a decir, no puedo decir su sacrificio, esa palabra está incorrecta, todavía estamos tratando de modificar el lenguaje, pero la abodá, la misión que Él llevó. Entonces, esta es mi sugerencia. ¿Será posible que cuando se presenta esta cita en primera de Yohanan 2:1 esté hablando en contexto de Rosh Hashanah? Esté hablando en contexto, obviamente, del día del juicio, ya nosotros conociendo que esto no es un día al azar al año, sino siempre cae en la misma fecha, el primero del mes de Tishri, cuando entra el almanaque o el calendario civil, cuando, según la tradición, establece que el mundo fue creado. ¿Será posible que siguiendo esta misma línea de pensamiento, una línea de pensamiento hebraica ancestral, cuando se nos presenta a Yeshua como defensor, como abogando delante del Todopoderoso, sea exclusivamente para el momento de Rosh Hashanah? Por otro lado, el rabino Shaul, Pablo, en la carta a los Romanos 8:33 al 34, comienza a reforzar esta idea y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, el que también intercede por nosotros. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, verso 25, añade, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerca a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 14:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Elohim, lo cual refleja la conciencia judía del juicio anual, no cualquier día al año, no el último cuando termine toda esta era y entonces venga el último juicio, sino que todos los años, todo el planeta pasa en esta misma fecha de Rosh Hashanah por juicio. Y Yohanan, Rab Shaul, el escritor también de la carta a los hebreos, que no sabemos quién fue, como judíos conectados a la tradición, siguiendo aquel judaísmo del segundo templo, trayendo esta misma línea de pensamiento de que sí hay un día de juicio, es en Rosh Hashanah. Apocalipsis 20 describe los libros abiertos y juicios. Y esto es una imagen que recuerda el Sefer Haim o Haim, el libro de la vida, que se menciona en las oraciones de Rosh Hashanah que nosotros hemos hablado, yo creo que bastante en los últimos 2 años. Vamos a ver si se mueve. Ok. Vamos a analizar un poco más este lenguaje. Si nosotros tomamos en consideración, como ya hemos venido mencionando, la cultura de nuestro santo maestro Yeshua, cultura judía, al igual que la audiencia donde él está compartiendo, los hermanos, el prójimo que él está hablando, son judíos.
Toda esa vida gira en torno, como dije ya, al Beit Hamikdash, al Santo Templo, está conectado. Cuando los emisarios del Rabí Yeshua hablan en sus escritos sobre el rol de abogado e intercesor, haciéndolo entonces en contexto de la fecha que nosotros estamos por vivir. Estamos ahora mismo en Elul, estamos, vamos a decir, arreglando y colocando todo en orden para cuando nos tengamos que presentar delante del Todopoderoso en 3 semanas. En 3 semanas. La acusación que le hace el Satán, en mi opinión, en lo que le voy a compartir ahora en Job capítulo 2, vamos a verlo como esta fecha que estamos hablando de Rosh Hashanah. Recuerde que el libro de Job es el libro más antiguo escrito en toda la Tanaj. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Elohim para presentarse delante de Hashem. Y el Satán vino también entre ellos presentándose delante de Hashem. Y dijo Hashem a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Hashem y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Hashem dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Hashem, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Entendiendo un poco más claro el primer verso de Job 2, haciendo la pregunta, ¿qué día es que todo el universo se presenta delante de Hashem para ser juzgado? Si nosotros colocamos esto en contexto, si nos conectamos con la mente hebrea antigua, vamos a ver de que hay unas fechas, siempre van a ser las mismas. El motivo va a ser siempre igual y no va a cambiar. Obviamente, cuando hay una desconexión completamente que se da ya a finales del siglo primero al siglo segundo, se desconecta todo estos segundas generaciones de seguidores de nuestro Santo Maestro Yeshua y se comienza a perder toda esta información tan valiosa. Y es obvio, 300 años más tarde, va a quedar apenas nada de lo que es esto. Así que es importante nosotros poder trazar todo esto a cómo se hacía en el origen, porque les recuerdo, y esto es algo que yo siempre lo menciono, en Hechos capítulo 3 verso 21, Kefa, el Shalías, el emisario Pedro, habla de que antes de que venga el Hijo del Hombre, todo debe ser restaurado. Y si vamos a hablar de la restauración, tenemos que hacer también muchas modificaciones, entendiendo de dónde viene la autoridad, entendiendo la jerarquía, entendiendo la legalidad que tuvo el Sanedrín y luego que después se destruye el Sanedrín, este Sanedrín que surge en Yafne, entonces va a seguir ratificando por unos 300 años lo que dijo aquel Sanedrín en el primer siglo cuando el Santo Templo estaba en pie. Entendiendo toda esa secuencia de lo que es legal, de lo que nuestro Santo Maestro Yeshua no fue nunca por encima del Sanedrín, sino que él mismo también siguió lo que decía el Sanedrín. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en Shemot, en Devarim, Deuteronomios capítulo 17, que Hashem le está dando la autoridad para litigar, para dilucidar casos a estos hombres que van a estar donde Él ha puesto su nombre, una expresión idiomática directamente para Jerusalén y no solamente Jerusalén, sino para el Har Habai del monte del templo, no solamente para el monte del templo, sino a el santo templo donde se encontraba ese Sanedrín. Entonces es importante conocer todas estas cosas, conocer que no en primer siglo, nuestro Santo Maestro Yeshua, sus primeros miles de seguidores que habían con él, tampoco fueron por encima de lo que decía el Sanedrín. El mismo consejo que había nazareno
30 años más tarde, aparece en el libro de Hechos, ellos no estaban por encima de lo que decía el Sanedrín. Simplemente estaban dando su halajá, su interpretación de cómo debía trabajarse ciertos aspectos, pero todo obviamente era lo que decía el Sanedrín, lo iban a acatar. Entonces es importante nosotros poder entender todas estas cosas porque la parte legal es la parte que se hace más difícil comprenderla, ponerla en este tiempo sabiendo que Hashem no ha cambiado, sus instrucciones no han cambiado. Hashem entregó la legalidad de todo esto a aquel Sanedrín desde la antigüedad. Y al día de hoy se sigue siguiendo lo que dijo aquel Sanedrín. Bien, este es uno de los términos que yo he mencionado ya anteriormente. Creo que es necesario repasar este término. El término es semanim y ahí se me quedó una letra en hebreo. Semanim, una palabra hebreo que significa los tiempos o los momentos, tiempos o momentos. En el contexto del judaísmo se refiere, y obviamente siempre piense en el judaísmo del primer siglo, se refiere a los horarios halágicos. La palabra halágicos, eso viene de halajá, viene de la palabra hebrea halak, que significa caminar. Lo que está diciendo es cómo tú vas a caminar en los preceptos, en los mandamientos. Es decir, estos momentos específicos del día que tú debes cumplir con ciertos misbot, según la Torá, y luego se va a perpetuar en la ley judía, entiéndase, en la ley tradición oral, etcétera. ¿Por qué son importantes estos semanim, estos tiempos, estos momentos? Muchas prácticas judías deben realizarse en momentos precisos como cuando tú recitas el Shema Israel. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, lo recetamos por la mañana, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar. Pero específicamente por la mañana, cuando tú te levantas, cuando tú te despiertas, ¿cómo tú recitas ese Shema? Ahí es donde entra lo que es la halajá. Es la manera de caminar en ese mandamiento. El mandamiento te dice, recita el Shema. ¿Cómo lo vas a recitar? Tan pronto te incorporas y te sientas en tu lecho. Ahí, entonces dices el Shema. No es simplemente que abrí mis ojos, dije el Modeani y estando acostado también digo el Shema. Hay unas diferencias, pero eso solamente lo aprendemos en la alajá, en la manera de caminar en el precepto, la manera de caminar en el precepto de el talitot, los mantos de oración, los tefilim y las oraciones diarias como shaharit, minja y arbit, unas horas ya establecidas. Entonces, escuchar el shofar en Rosh Hashanah también tiene un horario establecido. Como dije al principio, cuando comenzamos lo hacíamos a cualquier hora. Lo hacíamos en la noche, lo hacíamos en la tarde. Cada minuto que nos recordáramos sonábamos el shofar, nos volteábamos, recuerdo los 4 puntos cardinales sonando los shofarot en diferentes tonos según lo que nosotros entendíamos que era correcto, como termina también el libro de jueces. En el libro de jueces, cuando el poder central no estaba bien definido, termina diciendo que en aquel tiempo cada cual hacía según entendía. Y eso es precisamente lo que nosotros no queremos ya que siga sucediendo, que las personas sigan haciendo las cosas según ellos entienden, porque hay unos puntos que son legales. Pregunta que les hago a ustedes. Cuando el Santo Templo abría sus puertas en la mañana, ¿ustedes creen que el servicio iba a esperar porque las personas llegaran al atrio? El servicio comenzaba inmediatamente que se podía avistar la luz.
que estaba alumbrando la zona de Hebrón. Ahí se le daba el visto bueno para comenzar todas las cosas porque basado en esa tradición ancestral, la luz había dado en Hebrón, que es donde están los patriarcas enterrados, y esto tiene otras connotaciones, pero había un orden de hacerlo. Y todo el pueblo sabía que a la presencia divina, a la Shejinah, no lo podías hacer esperar. Así que tan pronto se abrían las puertas, puedes estar seguro que habían miles de personas esperando para poder lograr entrar. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque nosotros nos encontramos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, como ya mencioné, Hechos capítulo 3, 21. Y en la restauración de todas las cosas, sabiendo que Hashem no ha cambiado, nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir todos estos misbot y no a nuestra comodidad. Mientras nosotros lo vamos haciendo, aunque algunas cosas no las tengamos claras, por la obediencia será contada y Hashem nos lo va a revelar. Así que es importante nosotros poder entender que el escuchar el sonido del shofar se lleva a cabo en un momento específico. Por eso traje el término semanim, en un momento en específico. Ese momento en específico no va a pasar del mediodía. El momento en específico, y creo que está en la presentación, responde a cuando ya uno ha hecho la amidad dentro del shaharit, dentro de las oraciones de la mañana. Y cuando son oraciones de la mañana, obviamente deben ser en ese espacio de tiempo. Entonces, entramos a una área llamada el Musaf. De eso le voy a hablar un poco más adelante. La pregunta está en pantalla, que ya yo creo que me adelanté. ¿A qué hora se tocaba el shofar? Según la Mishnah, el tratado Rosh Hashanah 4.1. El shofar en el Beit HaMikdash se tocaba durante el día, específicamente después del Corbán diario de la mañana, Corbán Tamid, en el tiempo de Shacharit. Algunos detalles de la Mishnah. En el templo se tocaba el shofar antes de la trompeta. Estamos hablando de las famosas trompetas de plata. Pero en las provincias la trompeta se tocaba antes del shofar. En el templo el sonido del shofar era prolongado y obviamente en las provincias no estaban las trompetas de plata. En el templo el sonido del shofar era prolongado y el de la trompeta breve. En las provincias el sonido de la trompeta era prolongado y el del shofar breve. Esto indica que el shofar tenía prioridad en el templo sobre otros instrumentos. Se tocaba después del sacrificio matutino, lo que sitúa aproximadamente entre las 9 de la mañana y el mediodía, dependiendo del calendario solar y los semanim del día. Además, los sabios establecieron que los toques del shofar debían coincidir con las bendiciones especiales de la Midá, temas como Malhuyot, reinos, Sichronot, recuerdos y Shofarot, trompetas. Esto se hacía durante el rezo del Musaf, que se realizaba después del Shacharit, reforzando que el sonido del shofar era en la mañana, pero no al amanecer. En la mañana, pero no al amanecer. Ahora mismo nosotros estamos siguiendo eh, los selijot, los rezos de arrepentimiento. Y en la tradición, después de estos rezos, se suele solamente tocar un tequía largo al finalizar este rezo. Este toque de tequía lo que está haciendo es un simbolismo de cómo Hashem está llamando a que se acerquen todos sus hijos, a que retornen hacia Él. Esto es dentro de la tradición. Solo debemos escuchar el sonido del shofar. Como dije al principio, cuando nosotros comenzamos a observar este día, se hace mucho énfasis en escuchar el sonido del shofar, escucharlo y solamente escucharlo.
Algunas personas hacen hasta un tipo de devocional antes de llegar a este momento. Lo cierto es que después que uno hace la parte litúrgica, la parte protocolar, presentándose al Todopoderoso de una manera muy respetuosa, con un lenguaje que es desarrollado para ese momento, para ese tiempo, entonces comienzan unos temas que el Shaliach Sibur, en este caso el emisario que ha escogido la congregación para que represente a toda la congregación delante del Todopoderoso, va a comenzar a tocar tres temas principales que ya le mencioné, como Malhuyot, Sichronot y Shofarot, el reinado, el recordatorio y la alusión a los shofarot. Cuando se comienzan a escuchar todos y cada uno de estos tres temas, primeramente se comienza con el Malhuyot y se va a estar leyendo algo específicamente que tiene que ver con el reino del Todopoderoso, con su reinado y la coronación del Mashiach. Porque recordemos, Mashiach es coronado en ese día. Y luego que se dé todas estas palabras, el pueblo que está leyendo también debe responder a una invitación que le va a hacer el Shaliach Sibur, debe responder ciertas palabras y es ahí donde se escucha la primera secuencia de toques. Al final de todos estos tres temas diferentes, se van a estar completando los 100 toques, pero cada estos están separados por unos temas en específicos. No solo es un concepto de poder escuchar el sonido del shofar, sino de nosotros poder comunicarnos con el Todopoderoso, decir en ese día, estoy presente, decir en ese día, tú eres primero que cualquier otra cosa, tú eres primero que mi trabajo, tú eres primero que cualquier problema que yo tenga. Yo, si he hecho un juramento delante de ti, como lo es el Shema, ahora estoy diciendo, estoy presente, estoy en el momento correcto, estoy en el horario correcto y ahora voy a decir las palabras correctas que tú estás esperando que yo diga, que salgan de mi boca. Y ahí entonces viene esa secuencia de sonidos del shofar que yo entiendo en ese momento pueden ocurrir muchas cosas. En ese momento se abre una ventana en el ámbito sobrenatural y el Eterno puede hacer muchas cosas. Es el día de visitación del Todopoderoso. Marjuyot, como le mencioné al principio, el primer tema que escuchamos, el reino, la soberanía, ¿qué expresa este tema? La proclamación de que Elohim es el rey sobre todo el universo. Y el propósito es reconocer su soberanía no solo en lo cósmico, sino en lo personal. Al decir, tú eres nuestro rey, estamos coronando a Elohim en nuestras vidas. Hay unos versículos clave que se van a estar recitando 10 veces, los mismos versículos una y otra vez. El pueblo lo va a recitar 10 veces. Esto incluye también el Shema como expresión de aceptación del yugo celestial, de juramento delante del Todopoderoso. Y obviamente, como yo dije ya, uno de los temas principales es la coronación de el Mashiach. Y obviamente, cuando llegue el momento de que se lleva a cabo la coronación, que nosotros entendemos que es el am, día uno del comienzo de los Heblei Mashiach, de los dolores de parto del Mesías, que se va a estar coronando Mashiach, y para eso el Mashiach también va a tener una audiencia, unos testigos que estén allí. Es el mismo día que se está llevando a cabo la resurrección de los justos, de los tzadikim. Segundo tema, Sichronot, los recuerdos. ¿Qué expresa este tema de los Sichronot? Que Elohim recuerda todas las acciones, los pensamientos y momentos de cada ser humano con detalles. Recuerde que todo está anotado en el tribunal celestial. Todo eso en
Recuerde, el tiempo como es aquí no aplica ya en el cielo, así que todo eso pasa delante del Todopoderoso. Todo lo que nosotros hemos hecho, hemos dicho, todo con detalle pasa delante del Todopoderoso. Y nosotros pedimos a Hashem que nos recuerde para bien, con misericordia, que nuestros méritos, que realmente no son muchos, pero también que se fije en los méritos del Ribi Hakadosh Yeshua Mashiach. Versículo clave, bueno, se recitan 10 versículos también que hablan del recuerdo divino, como el pacto con Noé, el recuerdo con Abraham y el juicio justo. ¿Ustedes creen entonces que nosotros sacamos todo este tiempo, 30 días con anticipación, para que nos podamos presentar delante de Hashem limpios, sin culpas y sin excusas? Y el tercer tema que se está tocando sería los shofarot. Recuerden que cada vez que se cambia, se va a cambiar de un tema al otro, vamos a escuchar una secuencia diferente de sonidos de shofar. El tema de los shofarot o las trompetas, ¿qué expresa? El sonido del shofar como llamado al despertar espiritual, al arrepentimiento, al retorno, a la redención. El propósito de este es recordar también la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde se escuchó el shofar, anticipar la llegada de Mashiach, que también será anunciada con el shofar. Hay unos versículos que son claves, como 10 pasajes que van a mencionar el shofar desde el Sinaí hasta las visiones proféticas de redención. ¿Por qué se recitan juntos? ¿Por qué todo esto se tiene que recitar junto en esta misma secuencia? Tres temas, Malhuyot, Sichronot y Shofarot. Bueno, según el tratado del Talmud Rosh Hashanah 16a, Elohim le dijo al pueblo de Israel: cada sección se acompaña de toques de shofar y juntas forman una estructura espiritual que corona, conmueve y despierta. Eso es lo que pensaban en la antigüedad, porque estos tres temas estaban juntos. Hay uno de los piyutim que nosotros escuchamos, o se supone, ¿verdad? Tradicionalmente que aparece. Los piyutim son poemas litúrgicos que se dejan para ese día. Algunos de estos de poemas tiene que ver con la escatología, con lo que se espera que ocurra en ese tiempo de Heblei Mashiach. Uno de estos poemas, y para esto yo le aconsejaría a usted que adquiera un mahzor, un sidur especial para ese día, tradicional. Me refiero a que sea ortodoxo, que no sea mesiánico, porque los mesiánicos, todos estos están editados y se están perdiendo una de las partes más esenciales, las partes donde se habla de la escatología, las partes donde nosotros entendemos qué ocurre en ese tiempo. Y este piyutim se llama Tedineni. Ken Tedineni, Elohai al Tedineni, también se le llama. Es una plegaria profunda, emotiva que se canta en Rosh Hashanah y en ocasiones también en Yom Kippur, especialmente en comunidades sefardíes, entiéndase, judeo-españolas, portuguesas. Sobre este piyut Kel Tedineni, el autor, tradicionalmente atribuido al rabí Yitzhak Ibn Mar Shaul, esto es un poeta litúrgico en el siglo X en España. Fue compuesto en hebreo. Y el poema suplica a Hashem que no juzgue el alma según sus faltas, sino con misericordia. Es una expresión de humildad y esperanza en la benevolencia divina. Mientras, lamentablemente, por desconocimiento en diferentes lugares, sea raíces hebreas, mesiánicos, etcétera, se comienzan a cantar diferentes canciones que no tienen que ver con el día. El pueblo judío tradicionalmente lo que le está cantando a Hashem tiene que ver con misericordia, con piedad, con anulación de lo que son juicios malos, que sea una decisión favorable.
Así que la mentalidad completamente, todo está enfocado a que Hashem tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Se recita al inicio de Rosh Hashanah como parte de la Selijot, porque en ese día de Rosh Hashanah también se hace Selijot. Es un momento de introspección durante todo este servicio. Eh, Hay algo que dice Elohai al Tedineni, que ma'alai al Tobi li que ma'asi. Y dice, Elohim mío, no me juzgues según mis transgresiones, no me pagues conforme a mis actos. Este piyut ha sido interpretado con muchos cantantes, quizás usted lo ha escuchado. Otro de los más que a mí me llama la atención y me impacta es uno que se deja para el final del servicio de Rosh Hashanah. Se llama La voz del mensajero anuncia y proclama. Dice así, escuche bien, mediten estas palabras. Tu poderosa salvación se acerca. Mi amado viene, proclama la voz. Viene con miriadas de ejércitos de ángeles para posarse sobre el monte de los olivos. Proclama la voz. Se acerca para hacer sonar el shofar. Bajo él, la montaña se partirá. Proclama la voz. Recuerde, la voz es el mensajero. Y esto no es sacado de los escritos nazarenos, sino es la idea de cómo será ese momento que aparezca el Mashiach. Y dice, llama a la puerta, se asoma por la celosia y resplandece. La mitad del monte se moverá desde el oriente, proclama la voz. Ha cumplido las palabras de su promesa y ha venido con todos sus santos, proclama la voz. Una voz celestial se oye por todos los habitantes de la tierra, proclama la voz. Israel, su pueblo, cuidado por él desde el vientre, ha nacido de nuevo como un niño recién salido de las entrañas, proclama la voz. Ella ha sufrido dolores y ha dado a luz a un pueblo que brilla como el alba. ¿Quién ha oído algo semejante? Proclama la voz. El puro ha obrado todo esto. ¿Quién ha visto tales maravillas? Proclama la voz. Los medios y el tiempo de la redención han sido establecidos. ¿Puede nacer una tierra en un solo día? Proclama la voz. Y si te das cuenta, está citando Isaías, está citando Zacarías, está citando hasta extractos de Jeremías. Exactamente también como lo hacen los escritores de los escritos nazarenos. Prosigo. Sin la ayuda del omnipotente, soberano de los cielos y la tierra, ¿podría nacer una nación entera de una vez? Proclama la voz. Cuando Elohim resplandeciente redima a su pueblo, entonces la noche se tornará luz, proclama la voz. Subirán salvadores al monte de Sión, pues Sión ha sufrido y ha dado a luz, proclama la voz. Una voz resuena por tus fronteras. Amplía el lugar de tu campamento. Proclama la voz. Extiende tus moradas hasta Damasco. Recibe a tus hijos y a tus hijas. Proclama la voz. Rosa de Sharon, regocíjate, pues los que duermen en Hebrón han resucitado. Proclama la voz. Vuélvete a mí y se me salvó. Incluso hoy, si escuchas mi voz, proclama la voz. Ha aparecido un hombre. Su nombre es Semaj. Es David mismo. Proclama la voz. Y ustedes saben que la palabra Semaj es uno de los nombres del Mashiach. Significa retoño. Levántense los sepultados en la tierra. Despierten y regocijen los que habitan en el polvo. Proclama la voz. Obviamente, resurrección completa. Y cuando el Mashiach sea establecido como rey en Jerusalén, la ciudad populosa, Elohim, será torre de salvación para él. Proclama la voz. El nombre de los malvados será borrado, pero se mostrará misericordia a David, su ungido. Proclama la voz. Concede salvación al pueblo eterno, a David, a sus descendientes por siempre. Proclama la voz. Esto es sacado
el Sidur, el Matzor de Rosh Hashanah, Tejilat Hashem, página 334, traducido por el Rabí Nissen Mangel. Así que familia, esto no es simplemente para estar presente ese día, para hacer algo religioso. Esto es una cita que Hashem nos invita a todos y cada uno de nosotros, los que le tememos, los que estamos comprometidos con Él, a no solamente escuchar el shofar, sino también a nosotros involucrarnos, hacer algo interactivo, palabras protocolares para ese día específico. Nosotros recordamos no solamente que es el día del juicio, no solamente que se estaría coronando en un futuro próximo ese mismo día al Mashiach, también estamos eh, consciente de que ese día se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos. Es importante que uno esté allí. Ese es uno de los días más importantes junto con Yom Kippurim para estar presente, para responder al llamado. No solamente decirle a Hashem, nosotros te amamos, eso se tiene que traducir en hechos, en actos, estar allí. Ese día usted haga todo lo posible por presentarse allí y confía en Hashem. Hashem, cuando ve que usted es fiel, le va a responder. Así que es importante que nosotros tengamos todas estas cosas presentes, que lo hagamos cada año que pasa mejor que el anterior. No podemos pensar de que vamos a tratar de hacerlo como el año pasado. No, yo entiendo que debemos aspirar a cada año poder realizarlo mejor, porque ese año hemos tenido un crecimiento, hemos aumentado en entendimiento. Nuestra responsabilidad con el Todopoderoso entonces crece, nuestro compromiso con Él crece. De la misma forma, nosotros tenemos que esforzarnos para que ese día lo hagamos todavía mejor, mejor que el año pasado. Se trata siempre de seguir subiendo de escalón, tratando de hacerlo mejor y mejor y mejor. Nuestro reto, el reto personal, es poder todavía hacerlo mejor en detalles. Todas estas cosas son importantes, familia. No es simplemente como dije, es día de Rosh Hashanah, el día de Yom Teruah, vamos a escuchar el sonido del shofar. Vaya todavía con la expectativa de hacer algo más, de responderle en el servicio a Hashem con unas palabras que son claves, que también lo va a estar identificando como parte del pueblo. Importantísimo todo esto. Bueno, Mishpachá, yo espero que esta pequeña clase de una hora de duración les sirva a ustedes a, a comenzar a buscar de qué forma puede ser lo mejor este año. Como de costumbre, todo esto va a estar en el canal de YouTube. Vamos a subirlo, luego lo pondré en el chat. Espero que esto sea de bendición. Como maestro, am, trato siempre de hacer lo mejor para el Todopoderoso y dar toda esta información. Y sea Hashem el que ayude a dar entendimiento, a dar dirección en todas las cosas que estamos haciendo. Shalom.